bienvenidos a este nuevo encuentro en el cual vamos a estar compartiendo tips sobre gestión y marketing veterinarios en 10 minutos. Mi nombre es Luciano Ava, soy editor de la revista 2+2 y del periódico Motivar y también director del posgrado en gestión y marketing veterinario que arranca en Veterinarios en Web el próximo 10 de junio y en este caso estamos con uno de los docentes de este posgrado, con Libardo Rivas Cubides, quien es médico veterinario, quien ha hecho posgrados en gestión y marketing veterinario, asesora a veterinarias y empresas veterinarias en Colombia, y desde allí está conectado con nosotros. Hola Libardo, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, Luciano, gusto inmenso de saludarte. Qué alegría, Libardo, que estés con nosotros. Te voy a invitar a que compartas tu pantalla y yo le cuento a la gente que vas a estar participando muy activamente en distintos módulos del posgrado de gestión y marketing veterinario. Y que bueno, esto es solo un poquito, ¿no, Libardo? De todo lo que vamos a estar compartiendo con los distintos inscriptos. Así que yo te dejo y tenés tus 10 minutos contando. Claro que sí, Luciano, muchas gracias por la oportunidad y la verdad hacer una invitación grande, inmensa a todos los médicos veterinarios de Colombia y de Latinoamérica en general para que se hagan partícipes, aumenten su productividad con conocimiento y acción para implementar la administración de una forma eficiente dentro de sus negocios veterinarios. Dentro de las actividades que vamos a realizar en este posgrado de gestión y marketing, es precisamente qué es y cómo alcanzar el punto de equilibrio. Cuando yo hablo de alcanzar el punto de equilibrio es saber, el profesional de la medicina veterinaria debe saber y entender cuándo es el momento en que cubre sus costos fijos y variables. Entonces, en esta parte, cómo alcanzar el punto de equilibrio, vamos a hacer dentro del curso dos eventos. El primero vamos a hablar en concreto sobre los costos fijos y costos variables y en el segundo vamos a manejar, a implementar las fórmulas matemáticas que debemos saber e implementar para que se vuelva práctico esto en el quehacer y la cotidianidad de la administración de la clínica. Dentro del objetivo en esta primera parte es saber qué tipo de negocio tienes, cómo proyectar los ingresos en una clínica veterinaria, un centro de servicios, cuáles deben ser los gastos de un centro veterinario, tener claridad sobre los ingresos de un centro veterinario y entender los diferentes objetivos según el tipo de negocio. Si no es lo mismo un objetivo para un consultorio que para una clínica o para un hospital. Y finalmente, comprender algunos parámetros internacionales, principalmente los de Europa, que son aplicados en algunas clínicas en América Latina. Miremos pues cómo se clasifican los tipos de negocios. Obviamente una forma de saber clasificar los tipos de negocio es de acuerdo a las instalaciones, de acuerdo a los equipos y obviamente de acuerdo a los servicios médicos veterinarios ofertados. Sin embargo, en Colombia hemos hecho un estudio en que podemos clasificar esos tipos de negocios de acuerdo a si es un consultorio, si es una clínica o un hospital 7x24. Por ejemplo, un consultorio tiene unos ingresos aproximados entre 5 y 6 mil dólares y utiliza un veterinario. Una clínica aproximadamente 2 veterinarios con unos ingresos de 10 mil dólares, un hospital ingresos aproximados de 20 mil dólares y utiliza 4 veterinarios y un hospital 7x24 más de 20 mil dólares y mínimo 5 veterinarios. Obviamente cuando yo hablo de veterinarios siempre hablo de que ese veterinario debe tener por lo menos un auxiliar y en esa clínica, consultorio u hospital debe haber pues personal auxiliar administrativo. ¿Cómo proyectamos los ingresos en una clínica de servicios veterinarios? Obviamente siempre nosotros debemos partir por lo que es seguro. ¿Y qué es seguro en un centro? Obviamente lo que es seguro en un centro son los gastos y son casi seguros y constantes y dentro de esos gastos el gasto más seguro y el más evidente es el de personal y generalmente oscila entre un 35 y un 40% de los ingresos. Entonces, cuando yo determino realmente cuál es el gasto en salarios, obviamente yo puedo calcular los ingresos o proyectar los ingresos de la clínica
o centro de servicios. Entonces multiplicamos ese valor que yo pago por salarios, lo multiplico por 2.5 y obviamente nos arroja el ingreso proyectado de la clínica o centro veterinario. Una cosa muy importante dentro de los gastos es que una vez nosotros tenemos claros los gastos, especialmente los salarios, podemos también entender que además del personal, nosotros tenemos que usar unos costos de producto variable o productos que nosotros compramos para agregarle un margen y venderlos al público. Y obviamente hay unos gastos que son los gastos fijos de explotación. Por ejemplo, el arriendo y los servicios. Aunque hay gente que dice que los servicios no son variables, ahorita en el momento de la pandemia nos hemos podido dar cuenta que efectivamente así abramos o no abramos nuestro negocio, hay que pagar los servicios. Entonces se ve que es evidente que es un gasto fijo. Hay que tener claro que este tipo de costos de personal, de costo de producto variable y gastos fijos de explotación, esos porcentajes asignados pues, son única y exclusivamente por el director o propietario de la clínica, de tal forma que es decisión clave dentro de la gestión que el director o el propietario del centro de servicios asigne su porcentaje o haga una variación de este porcentaje. ¿Cómo se hace la descripción de los ingresos de un centro? Como ya tenemos claro cuáles son los ingresos o cuál deben ser los ingresos, entonces debemos mirar de dónde van a provenir esos ingresos. Generalmente los servicios veterinarios representan entre un 55 a un 90% de los ingresos dentro de un centro de servicios, obviamente dependiendo del tipo de negocio. Obviamente lo demás, o sea, fuera del 55 o fuera del 90%, depende del tipo de negocio, como les decía, y entre otras cosas puede ser venta de alimentos concentrados, medicamentos u otros productos. Hay que tener muy importante en cuenta que el modelo de negocio entonces nos queda de la siguiente forma. Un consultorio va más o menos a gastar un promedio de $2.500. Una clínica nos va a consumir en personal, en salarios, unos $4.000 y un hospital es aproximadamente $7.000. Hay una cosa muy importante que son los diferentes objetivos de presupuesto según el tipo de negocio. Y obviamente nosotros siempre arrancamos con lo más común que hay en todos los países latinoamericanos que son en consultorio. El gasto de personal oscila entre el 35% aproximadamente. El ingreso objetivo es más o menos entre $5 y $7.000. Los gastos de explotación oscilan entre un 20%, el costo producto variable más o menos el 28% y en marketing y formación un 3%. Obviamente cuando yo inicio mi negocio voy a invertir más en mercadeo. Cuando mis objetivos o mis metas no están cumpliendo, yo debo hacer alguna inversión en marketing. Y los ingresos por servicios, por ejemplo, un consultorio oscila entre, como les decía antes, entre un 50 y un 70% de ese 70% que es de los ingresos por servicios. Un 20% son quirúrgicos, un 30% son de medicina preventiva y consultas y tratamientos un 20% y finalmente procedimientos y diagnósticos un 20%. Si miramos cómo es el comportamiento de una clínica, obviamente los gastos de personal nos aumentan y el ingreso objetivo es de más o menos $13.000 y los gastos de explotación disminuyen ligeramente, lo mismo que el costo de producto variable y el marketing y en formación pues más o menos es constante. Sin embargo, el porcentaje en cuanto a ingresos en general en servicios veterinarios se aumenta y se maneja en un 80%. Y de tal forma que de ese 80%, un 30% va a ser en quirúrgicos, un 20% en medicina preventiva, un 30% en consultas y un 20% en procedimientos diagnósticos. Finalmente, un hospital tiene un gasto de personal obviamente mucho más alto, un 50%. ¿Por qué? Porque pues, ya son profesionales con mucha experiencia y de más formación y su ingreso objetivo es entre $17.000 y $20.000. Los gastos de explotación bajan de un 15% y el costo promedio variable disminuye también y la inversión en marketing e información es constante, es también de un 3%, pero aquí en los ingresos por servicios veterinarios sí nos subió a un 95%.
Generalmente esos hospitales de alto nivel tienen unos ingresos muy elevados, casi un 55%, de ese 95% en ingresos en procedimientos quirúrgicos, un 25% en consultas y tratamientos y un 20% en procedimientos diagnósticos. Si ustedes notan en la parte final de este recuadro, el beneficio para los consultorios es de aproximadamente entre un 10 y un 14%, de las clínicas es de un 12 a un 20% y el hospital más o menos de un 18 hasta un 25%. Finalmente, los parámetros europeos de los centros de servicios comparados con los colombianos y los de América Latina, uno observando la cuenta de resultados mira que la actividad de la clínica de los servicios médicos es aproximadamente de un 70 a un 90% de los ingresos, las tiendas y servicios complementarios como venta de accesorios entre un 10 y un 30% dependiendo del tipo de negocios, las compras entre un 20 y un 25%, los gastos salariales entre un 35 y un 40% de los ingresos, gasto de estructura e instalaciones un 20-25% de los ingresos y financieros entre 0 al 5%, para total gastos de la clínica entre un 75 y 95 y una utilidad esperada entre un 5 a 25% dependiendo el tipo de clínica o centro de servicios. Finalmente, quiero concluirles que el tipo de negocio que se tiene depende principalmente de los gastos y los ingresos del negocio, ¿sí? Y obviamente de la cantidad de veterinarios, además de los servicios profesionales ofertados. Y la principal cifra que se tiene clara debe ser los salarios. Pues es un gasto muy cierto, porque así no se venda, tenemos que pagar esos salarios. Y los principales ingresos de un centro veterinario se deben concretar en los servicios médicos veterinarios profesionales y los otros son adicionales, además no son tan rentables. Y entre más especializado sea el centro veterinario de servicios, mayores serán los costos salariales y entre más servicios y más especializados sean ellos, mayor será la rentabilidad del centro. Este es como una abreboca de lo que vamos a mirar dentro del curso de posgrado de gestión y marketing, y en el siguiente módulo miraremos cómo podemos implementar esto con el potencial de lo que puede hacer mejor la clínica veterinaria o el centro de servicios. Bueno, Libardo, espectacular. Con el tiempo, una clase de punto de equilibrio en 10 minutos. Me imagino la cantidad de temas que vas a poder desarrollar con horas de cátedras y aulas virtuales en vivo donde los alumnos van a poder practicar. Pero nada, es una gran referencia tener estos valores para que justamente los veterinarios tengan una estructura de pensamiento en cuanto a estos temas administrativos. Estamos muy bien con el tiempo, Libardo, te agradezco enormemente este contacto. Libardo Rivas Cuides va a estar desde Colombia siendo uno de los docentes en varios módulos del posgrado en gestión y marketing veterinario que inicia el 10 de junio y que quieran asistir van a poder ya ingresar en veterinariosenweb.com en el área de posgrados y lograr más información. Libardo, te agradezco enormemente por el contacto y por la claridad. No, con el mayor de los gustos, y la verdad aprovechamos para hacer una invitación grande a todos los médicos veterinarios, directores de clínicas, de consultorios, de clínicas, hospitales veterinarios para hacer mejor la gestión. El quehacer del hospital, de la clínica, lo podemos mejorar y hacerlo mucho más rentable. Espectacular, Libardo, te agradezco enormemente. Un gran abrazo. Bueno, que estés muy bien, Luciano, con gusto.